Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a estas cápsulas culturales y literarias de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Mi nombre es Juan Ignacio Alvarado y es un verdadero gusto estar frente a todos ustedes en este día. Estas cápsulas culturales y literarias que están pensadas en el marco del Espacio Cultural San Lázaro. Bien, hoy hemos elegido para esta breve charla el tema de una novela que es ganadora del 15º Premio Internacional de Narrativa Siglo XXI. De una autora mexicana contemporánea que es una investigadora asidua del trabajo literario de los exiliados españoles en nuestro país. Ileana Olmedo escribe en 2017 la novela Chernóbil. Y como lo decíamos, fue ganadora de este importante premio internacional de narrativa siglo XXI. Y antes de comenzar propiamente la charla sobre esta excelente novela, esta muy profunda y muy intensa emocionalmente novela, quisiera me voy a permitir leerles la reseña de esta novela de Ileana Olmedo. El suicidio de su hermana Paula obliga a la fotógrafa de pájaros Daniela Arenas a regresar a la casa de su infancia. Mientras espera a que llegue el cuerpo, escarba en los muchos diarios que ha escrito a lo largo de su vida. Vuelve a 1986, año en que a miles de kilómetros de distancia explota el cuarto reactor de la central eléctrica de Chernóbil. Entonces empieza a recordar otras explosiones que sucedieron en su casa. Esta novela es un recorrido por los intrincados senderos de la memoria y el pasado, por las narrativas que construimos sobre ellas para sobrevivir y, en último término, para perdonar. Es el recuerdo de la historia de una gran generación, la de los niños que crecieron oyendo noticias del desastre que ocurría en Chernóbil y vieron morir los sueños que sus padres habían cimentado en la energía nuclear. Es también, por tanto, la historia de un fracaso, el de ellos mismos y su incapacidad para crecer, así como constatación de la forma como se malograron sus ideales y esperanzas. Chernóbil es una educación sentimental, una novela sobre el fin de la era soviética, sobre la destrucción gradual y sostenida de México y sobre la manera de encontrar nuestro lugar en el mundo. En fin, esta novela nos relata como fondo, como postura, me parece a mí, sostenedora de el relato mismo, esta gran explosión que estuvo en ese tiempo, en 1986, en las noticias de lo que se preconizaba el derrumbe de la era soviética en la URSS, el derrumbe que años posteriores, muy pocos años posteriores, se da en la estructura de la URSS, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y con ello termina la gran
era pues de división en dos grandes bloques ideológicos, no solo políticos, de, del mundo. Pero también con esa caída de lo soviético inicia el derrumbe de una de las grandes utopías del siglo XX, que fue justamente la búsqueda de un nuevo régimen político-social que se presenta como alternativa de un bloque que aplaste la economía supuestamente y se va al lado del comunismo y camino al socialismo. Esta forma de ver la vida no es, digamos, inicia un siglo o medio siglo antes. Sin embargo, se ve logrado de alguna manera cuando sube después de la Segunda Guerra Mundial todo este bloque socialista al poder de la mitad o pretendidamente la mitad del mundo en aquel entonces. ¿Qué es Chernóbil? Como ya lo habíamos leído, es una suerte de construcción semántica que habla de finales de utopías teóricas, por cierto, aun cuando están ligadas a la parte íntima de la vida de una familia mexicana, y está ligado a los sentimientos que acontecimientos aparentemente absolutamente distantes están ocurriendo en el mundo, cuando en esta familia mexicana se están viviendo la destrucción de la idea de una familia. ¿Por qué decimos que la destrucción de la idea de una familia? Porque la familia de Daniela, la protagonista de esta novela, Daniela Arenas, es la historia de una familia malograda desde sus cimientos, que se mantiene firme, porque hay algunos pilares del deber ser familiar que la puedan sostener. Sin embargo, no es esta lo que formaliza o hace forma a una familia. Tenemos a un padre científico dedicado a la energía nuclear, tenemos a una madre, como muchas madres en nuestro país, amas de casa. Tenemos a 3 hijos que dos de ellos son relativamente mayores, tienen una distancia de edad con la hermana menor Daniela. Tenemos a Rafael, a Paula y luego a Daniela Arenas, que en realidad viven en una misma casa, viven de las entradas del padre de familia, y sin embargo no hay no se observa una unidad familiar dentro de este círculo que debiera de ser íntimo, de construcción de un espacio de seguridad y de armonía. Esto lo decimos porque a lo largo de la novela va a aparecer esta palabra armonía en el relato de Daniela, que como ya lo leímos, inicia con la lectura de los diarios de esta artista, esta fotógrafa de pájaros, que en el momento en que se entera y vuelve a la casa familiar que su hermana Paula se ha suicidado, regresa a la casa familiar y encuentra, entre otros objetos como muy distintivos de esta idea de familia armónica, una serie
de fotografías que dan cuenta de la aparente alegría, la aparente armonía entre los miembros, entre los padres y los hijos, entre ellos, entre los mismos padres y entre los hermanos de esta familia. Sin embargo, esa casa familiar de la Ciudad de México recuerda que fue el mundo en donde se fue destruyendo toda esta idea de familia Arenas. ¿Y en qué año sucede todo esto? Justo en el momento en que arranca la historia de la novela Chernóbil de Eliana Olmedo, que es el 26 de abril de 1986, día en que en las noticias de México se da a conocer que explotó el cuarto reactor de la planta eléctrica de Chernóbil. Con él se empieza a destruir, con esta noticia se empieza a destruir la imagen del padre proveedor de la familia, del padre que siempre tenía un momento de la madurez y de la pertinencia, que siempre estaba abocado a la armonía entre sus hijos, con una comunicación estable entre sus hijos, bueno, entre las hijas, porque el hermano mayor como que no participaba del ambiente con sus padres, aun cuando tenía una preferencia, digamos, hacia la hermana menor en esta familia, pues. ¿Qué es lo que sucede a partir del 26 de abril de 1986 en ese Chernóbil mexicano, en ese mundo íntimo? Se empieza a explotar cosas que no estaban a la vista, por tanto estaban ocultas, estaban haciendo presión emocional en los miembros de la familia. Por un lado tenemos al científico, el padre de familia, Fernando Arenas, que siente que toda su utopía sobre la producción eléctrica a partir de las radiaciones del urano en México podría ser la solución para el abasto energético del país, pero que en la panacea que representaba la planta eléctrica de Chernóbil, al ser destruida, cae uno a uno sus conceptos, sus ideales de panacea, muy unidos a esta visión soviética de una supremacía mundial en todos los órdenes, no solamente en lo político. Por un lado tenemos esta parte, pero también nos enteramos a partir de las imágenes, de los recuerdos de la propia Daniela, protagonista de estos diarios que vamos leyendo junto con ella, en los que va recapitulando toda su historia, toda su propia narrativa personal en diferentes momentos de su existencia. Nos vamos enterando que Fernando Arenas, su padre amadísimo, es también representante de un sindicato que y por siempre Fernando Arenas ha votado en contra del partido hegemónico mexicano, y está afiliado y es promotor, así como de la energía nuclear, de un partido de izquierda que entre sus siglas tiene el nombre de socialista, y todo lo que implica todavía en los años 80 en nuestro país, que pudiéramos pensar que después del movimiento estudiantil del 68 y posteriormente a él, todo lo que representó como una búsqueda alterna de partidos de izquierda,
En 1986, partidos que en sus siglas llevara, en su nombre llevara eh, el, el adjetivo, no es la palabra correcta, el sentido de socialista, pues se nos antoja un poco utópico la lucha de estos institutos políticos, y que no tenían mayor trascendencia aparente en repercusiones de la crítica al régimen totalitario que se vivía entonces y que ya se venía viendo desde entonces como la decadencia del partido hegemónico en el poder, ¿no? Sin embargo, Fernando Arenas, por un lado, cada vez llega más tarde a su casa con sentimientos de culpa aparente porque Patricia, la mamá y la esposa de Fernando, bueno, la mamá de Paula, Rafael y Daniela, y le va a recriminar a su padre aparentemente sus actividades políticas, pero detrás de eso hay toda una sospecha de que se está involucrando con su secretaria en un instituto de investigaciones de la energía nuclear. Bueno, todo eso que no acaba de digerir una niña de primaria, que nos la imaginamos de máximo 10 años, 11 años, Daniela, que no alcanza a encontrar por qué la molestia de su madre, y qué tiene que ver eso con Chernóbil, y qué tiene que ver eso con la actividad política de su padre. Poco a poco, armando el rompecabezas de esas reflexiones y de esas vivencias en ese momento crítico de su propia historia íntima, va a armar un rompecabezas y va a entender cuál puede ser el motivo de que su padre haya desaparecido de su vida íntima, un momento en el que ya no va a volver a su casa, y la familia, la casa de la familia Arenas se convierte en un absoluto caos, en donde van a explotar diferentes personalidades que estaban aparentemente en armonía, y que van a dar como resultado que la madre cada vez va a estar menos en contacto con sus hijos porque se aboca a buscar a su marido, y que se va a enfrentar a que ya no va a tener entradas económicas para su casa, dos, a que se va a enfrentar a la secretaria, que también sospecha que está involucrado con su marido y que se lo ha llevado a ella. En fin, es un momento de total incertidumbre, de caos, en donde Rafael, hermano mayor de la familia Arenas, se va prácticamente a vivir con un amigo cercano, Hugo, y Paula y Daniela se quedan con su madre. En un momento determinado, la madre decide llevarse a sus hijas a la casa de del abuelo de sus hijas, es decir, del padre de Patricia, y ahí va a hacer todo otra vez una explosión de unas situaciones que Daniela también no puede vivir cercanamente, digamos. Aparentemente Paula, la hermana mayor, es la consentida del abuelo. Muchos años después se va a enterar por la misma Paula que el abuelo de alguna manera abusaba sexualmente de ella, y por eso toda esta conformación de estas utopías que se trataba de construir narrativamente. La niña, la niña, esta protagonista de la novela, que
Daniela, la fotógrafa, la artista que se hace fotógrafa precisamente porque a pesar de sus muchos ensayos de poder explicarse en cada momento de su vida íntima y todos esos recorridos por los años 86 de los 90 y principios de los 2000 que va plasmando en podríamos decir, en este rompecabezas de su propia personalidad. Verónica dice en algún momento que la palabra no le sirve para expresar todo lo que va sintiendo, todo lo que va a conformar su propia identidad, su propia historia íntima, que sin embargo está construida con retazos de recuerdos muy dolorosos, recuerdos que han bloqueado pero que han permitido también tener momentos de conciencia. En un momento determinado, cuando Paula decide ir a Barcelona a estudiar un posgrado, una vez que estudió una licenciatura de artes plásticas en nuestro país, se va a vivir a Barcelona y un día que ya terminó el posgrado y que se quedó a vivir allá en un negocio, en fin, la va a visitar su hermano mayor Rafael y la lleva a la casa de ahora de su hermana Paula, y por cuestiones que ya no vamos a revelar tanto, esta fotógrafa Daniela se va a quedar a vivir durante algunos años con Hugo, que finalmente es el marido de Paula. Hugo, aquel amigo de Rafael de la juventud, es ahora el marido de Paula. Y entonces tenemos ahí que a partir de ese momento, ya en el año 2006-2007, empezamos a ver otro tipo de recuento y otra forma de reconstruir la historia entre Paula y Daniela, que rememora momentos que dejaron profundas huellas emocionales, existenciales en cada una de las hermanas, y que tienen que ver con ese Chernóbil mexicano, con ese momento en el que el padre desaparece y que su vida pende de mucha incertidumbre, de dos casas en la Ciudad de México, por un lado del abuelo rico y por el otro el de Patricia, la casa de Patricia, y que de alguna manera va a desencadenar una desarmonía también entre Paula y Daniela. En fin, y vuelve a surgir una explosión de estos sentimientos, de estas construcciones que se van como pegando en una olla de presión y que van tapando el único válvula de escape, y cuando logra un chisguete de esa presión, pues va a explotar nuevamente, y va a explotar de una manera trágica en la vida de Daniela y de Paula, que va a llevar finalmente a regresar a México e internar a Paula en un asilo para gente con problemas mentales. En fin, todo este recorrido que hacemos los lectores a partir de la lectura de Daniela, de momentos que construyeron una identidad íntima, a partir de momentos que dejaron huella, no deja tregua en el lector. Daniela y posterior a los que estamos enfrentándonos nosotros, no llega un momento de calma cuando aparentemente en diferentes etapas de este recorrido que va de 1986 a 1996, sube al año 2015, regresa al 2006, al 2009, continuamente,
y vamos entendiendo cómo va construyendo la narrativa la propia Daniela. Cuando aparecen momentos de tregua emocional, estos momentos intensos de dolor que marcan la existencia de esta familia, siempre se revira hacia un momento anterior de mucho dolor, que lleva necesariamente a reflexiones profundas sobre la existencia y sobre el papel que juega la familia y los acontecimientos ajenos en la propia narrativa íntima de cada persona. Me voy a permitir ahora leer simplemente el inicio de esta novela antes de las entradas, de las múltiples entradas que conforman los diarios que son la base de esta novela. Todas las noches escucho gritar a una mujer. Grita y grita sin parar. No importa la ciudad donde me encuentre, esos gritos se lamentan, gimen, piden ayuda, son un alarido que no cesa. Recuerdo oírlos desde muy chica en la oscuridad, despertar de repente y oír. A veces era una anciana, a veces una niña. Ayer me despertó a la mitad del viaje. Mi hermana murió. Recibí una llamada de Rafael en la madrugada. Paula se mató, dijo, y agregó, por fin. Quise responder, no seas cabrón, pero solo dije, voy para allá, y abordé el primer vuelo. Este grito de la mujer, que es persistente en la historia de Paula, es el grito, me parece, y esta es la experiencia que quiero compartir como lector de esta novela, es el grito desesperado de la angustia permanente en el que Daniela ha vivido siempre. Y la angustia, desde mi punto de vista, una vez leído Chernóbil, esta angustia existencial, no por la forma de ver de una corriente filosófica, sino por tomando en cuenta la vivencia íntima personal, me parece es el cúmulo de dolores que no han podido ser verbalizados y por tanto concientizados en una sola persona que se construye a sí misma a partir de fragmentos de historia que están en perpetua angustia, muchas de ellas construidas por la misma persona, por quien está sufriendo, y muchas otras por la interpretación de eso que le llamamos realidad personal, de esos momentos diferentes de la historia, esos pequeños momentos en donde ante un hecho empezamos a juzgar de diferentes maneras a partir de ciertas narrativas personales que nos vamos forjando en un círculo cerrado en el que ya no sabemos dónde empieza el sentimiento de rechazo o de dolor por algo que creímos que nos ha sucedido y que nos ha causado cierto sufrimiento, y dónde empieza justamente simplemente la opinión de nosotros ante ese hecho vital que hemos pasado. En fin, la invitación, como siempre en estas cápsulas, es a que veamos, que volteemos a ver estas narrativas que nos dejan huella y que son de autores mexicanos contemporáneos que responden necesariamente también a los acontecimientos
y al estado, me parece, el estado vital en el que nos encontramos, en donde hay utopías de fines de la utopía, donde ya no hay más momentos de desesperanza, pero que en esas posibilidades de construir estéticamente un mundo posible se puede lograr, uno, verbalizar, hacer consciente de esos momentos de profunda desesperanza y convertirlos, no convertirlos, sino transitar conscientemente a un mundo posible de otra cosa, este mundo utópico que en el caso de Chernóbil, como en muchos otros casos literarios, se convierten en un momento o en una obra distópica, realista, pero que nos lleva a la reflexión, a poner un alto y buscar otra alternativa. En fin, nada más me resta antes de cerrar esta breve charla, platicarles quién es la autora. Eliana Olmedo, doctora en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue becaria del Centro Mexicano de Escritores en el año 2000 y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el programa Jóvenes Creadores de 2009 a 2010. Es miembro del Grupo de Estudios de Exilio Español GEXEL de la Universidad Autónoma de Barcelona. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México de 2010 a 2012 y en el Colegio de México del 2012 a 2014. Ha publicado en distintos medios españoles y mexicanos. Es autora del libro Itinerarios de Exilio, la obra narrativa de Luisa Carnés. Renacimiento 2014, Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo 2012 y primer lugar concurso sobre alebrijes 2013 convocado por el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2015. Actualmente es profesora investigadora en el programa Cátedras para Jóvenes Investigadores del CONACYT. En fin, cerramos esta breve charla agradeciendo como siempre la atención de que están presentes y siguiéndonos en estas cápsulas culturales, invitándolos a que sigan también nuestras redes sociales. Tenemos mucha oferta cultural, tenemos un curso que va a la segunda semana de haber iniciado y tenemos además en el marco del Espacio Cultural San Lázaro y conjuntamente con el trabajo en las bibliotecas de la Cámara de Diputados estamos llevando a cabo el segundo foro de narrativa gráfica en la Cámara de Diputados. En la primera semana tuvimos una serie de charlas con creadores mexicanos contemporáneos reflexionando sobre lo que se está haciendo actualmente, qué se ha hecho y qué viene después para la narrativa gráfica del país, esta historieta o cómic, como le queramos decir. Y en esta otra segunda semana la vamos a dedicar a 2 talleres de creación de la narrativa gráfica o del cómic. Por un lado tenemos a Dan Lee, que va a ofrecer un taller de guión del cómic para gente que ya tiene cierta experiencia en la narrativa gráfica. Este taller inicia el día de hoy, lunes 29 de noviembre. Va a ser presencial, estamos invitándolos a que participen, todavía no se cierran las inscripciones. Y si nos mandan un correo electrónico a circulodelectura@diputados.gov.mx estaremos con muchos deseos de poderles compartir toda esta información sobre este curso que se va a llevar a cabo el día de hoy, lunes, miércoles, y el viernes tenemos una sesión conjunta con el otro profesor de otro taller que ahorita les refiero para asesorías a los participantes. El segundo curso que estamos ofreciendo en marco del segundo foro de narrativa gráfica en la Cámara de Diputados es de creación
de cómics para principiantes. En este caso, Ricardo García Micro nos va a estar hablando de este proceso inicial de la narrativa gráfica con ejercicios prácticos, y este taller está planeado que se dé el día de mañana, martes inicia, el martes 30 de noviembre, continúa el jueves y se une en una plenaria de asesorías con el otro taller de guión de cómic del profesor Dan Lee. En estos dos talleres, en una sesión de asesoría el viernes, por tanto el viernes 3 de diciembre terminaremos y concluiremos estos primeros talleres de narrativa gráfica o de cómic en la Cámara de Diputados. Todos estos talleres, o estos dos talleres, se llevarán a cabo, decimos, presencialmente en la Biblioteca General del Congreso de la Unión, Tacuba 29, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para participar solamente nos tienen que enviar un correo electrónico, vuelvo a decirlo, círculo de lectura @diputados.gov.mx. En ambos talleres todavía tenemos espacio para inscripciones. Además, no puedo dejar de mencionar que estas cápsulas, como todas las actividades de las bibliotecas de la Cámara de Diputados, no podrían salir sin el apoyo de muchas personas. El primero de ellos es el de la doctora María Vázquez Valdés, directora de bibliotecas, a quien le mando un cordial saludo. El maestro Alfonso Morales, también, que está al pendiente siempre de estas transmisiones. Mi agradecimiento, también un saludo cordial a la gente de mis compañeros de la Biblioteca Legislativa, que también están siempre al pendiente de los comentarios en estas cápsulas y en las reproducciones de los videos que quedan ahí. Por tanto, todos los eventos culturales que estamos ofreciendo se quedan en nuestras plataformas de Facebook y de YouTube. Y esto me lleva también a mencionar a David Hernández y todo su equipo, que nos ayuda con subir las transmisiones y los videos del Espacio Cultural San Lázaro en el YouTube. Y bueno, a Raúl, a la licenciada Rosario Sepúlveda, muchísimas gracias también que están aquí presentes, apoyándonos desde el otro lado de la pantalla y siempre al pendiente de estas transmisiones. Y nada más, también comentarles que seguimos trabajando a distancia, ofreciendo los servicios de información a través de los correos electrónicos de las bibliotecas de la Cámara de Diputados, que todavía no tenemos abiertos los servicios. Esperemos que ya muy próximamente ya los podamos tener abiertos para todos ustedes. Y los correos electrónicos de las bibliotecas son: el de la Biblioteca Legislativa es biblioteca.legislativa@diputados.gov.mx y biblioteca.general@diputados.gov.mx, el de la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Entonces los invitamos a que se inscriban en los talleres, a que nos sigan en las redes, que estamos transmitiendo los cursos y seminarios el seminario de Letras de Humanidad a través de estas mismas plataformas. En el caso de los talleres de la novela gráfica, vamos a hacer un esfuerzo para tener la transmisión de la introducción a los talleres el día de hoy a las 5 de la tarde desde la Biblioteca General. Siguen abiertas las inscripciones de los talleres de cómic en el correo electrónico círculo de lectura @diputados.gov.mx. Y bueno, solo me resta, ahora sí, finalmente, pues agradecer la paciencia
la persistencia de muchos de nuestros seguidores en nuestras cápsulas y el favor de su atención que hemos recibido a lo largo de más de año y medio que hemos transmitido en vivo a la distancia las múltiples ofertas culturales del Espacio Cultural San Lázaro y las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Y nada más terminar con, como siempre, el deseo de que tengan una excelente semana, intensa de trabajo y de satisfacciones, y nos vemos hasta la próxima. Hasta siempre. Mi nombre es Juan Ignacio Alvarado, me desempeño como subdirector de las bibliotecas de la Cámara de Diputados.